habían compartido los hermanos, habían compartido el 1 y el 2, y ahora vamos a mirar el 3. Y dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabed que tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham? Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y el 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Qué carta, ¿no? Qué carta fuerte le escribía Pablo a los Gálatas. Los Gálatas que habían recibido a Jesucristo y habían entendido todo el plan de salvación. No solamente eso, sino que habían vivido en Cristo. Ellos vivían espiritualmente todo de Cristo. Pero parece que estaban como flaqueando un poco en la fe, y en lugar de estar predicando a Cristo como Pablo les había hablado, como Pablo les había hablado de la resurrección de Jesucristo y le había dado el plan de fe, parece que no les era suficiente, dices, ¿no? Por eso Pablo, habiendo escuchado que ellos ya no solamente hablaban de Jesucristo, sino que querían también agregar la ley al Evangelio, él le llama la atención, ¿no? Él le dice: son insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los fascinó? Dice, para no obedecer a la verdad, para no obedecer a Jesucristo, ¿no? Dice que Él fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es como que a ellos ya se les había predicado, y hasta por la fe ellos ya habían casi estado ahí, ¿no? Casi habían visto la crucifixión de Jesucristo, y creyeron con todo su corazón, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley?, le dicen, o por el oír con fe. Tan necios sois, que habiendo comenzado, ¿no?, por el Espíritu, ahora vas por la carne, le decía. Entonces, vemos acá esta parte, ¿no?, que es tan fuerte, que yo veía y digo: Dios mío, guárdanos a nosotros, porque nosotros también pasamos a veces por lugares débiles, ¿no? Pero
quiera Dios que nunca olvidemos de esto. Ellos estaban rodeados de judíos allá, judíos que, por cierto, practicaban todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Y acá los de la iglesia de Gálata querían incorporar, dice, cosas de la ley, como tales como circuncidarse. O sea, le decían a las personas, bueno, a los gentiles, si vos querés ser salvo, bueno, vas a tener que pasar por la circuncisión, vas a tener que cumplir la ley. Entonces, a esto iba Pablo. Dice, él quería defender el evangelio puro. Les hablaba de un evangelio puro, tal cual lo oíste, tal cual lo viviste en tus primeras instancias, ese amor tan grande que tenías por Jesucristo que era suficiente, ¿no? Lo llenaba todo. Y ahora no te conformás, le dice. Ahora estás como cuando estaban en el desierto los hijos de Dios, ¿no? Que ellos dicen que comían todos los días, tenían esa ración que Dios les enviaba, que era el maná. Les enviaba el maná y ellos ya no estaban conformes. Empezaron allá a reclamar carne. Ya no estaban conformes con eso. No se conformaban con una comida natural, con algo que Dios le enviaba, y dice que empezaron a extrañar los ajos y las cebollas, empezaron a extrañar esas cosas que antes les hizo mal, empezaron a extrañar, y acá casi lo mismo, ¿no? Porque le dice Pablo, ¿cómo puede ser? Después de haber vivido, después de haber hecho cosas a través del Espíritu, porque como ellos tenían el Espíritu Santo, oraban, la gente se sanaba, vieron milagros, el Espíritu Santo operaba allí en ese momento con ellos, pero parece que no les era suficiente, que querían ya como volver a antes, volver a poner leyes, a que hagan todo lo que antes hacían. Entonces, Pablo les habla de Abraham. Le dice que Abraham le creyó a Dios y que él fue justificado, y no fue justificado por la ley, él fue justificado por la gracia, él fue justificado por la fe, porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios cuando Dios le prometió, le hizo una promesa a Dios. Le dijo que por él y en él serían benditas todas las naciones, le decía Dios. Y Abraham le creyó, aunque después, dice, llegó la ley. Pero también dice que la ley no llegó para ser anulada, no llegó la ley para ser anulada la promesa. No. Y luego yo miraba y que decía que la ley vino como para hacer un parate entre el hombre y el pecado, ¿no? O para que tengan conciencia del pecado, hasta que se cumpliera la promesa, que en este caso era el Mesías, era Jesucristo, que traía la salvación en nuestras vidas, que traía, en este caso, a los Gálatas. Y entonces, Pablo les exhorta a volver a ese tiempo, crean, miren lo que pasó, no fue salvo, no fue salvo Abraham por la ley, no, él le creyó a Dios y por eso él halló gracia delante de Dios y le fue contado por justicia, él recibió la gracia de Dios por la fe, nada más que por la fe. Así que como que le vuelve a decir, la ley no puede salvar a nadie, porque la ley de por sí no hace nada, ¿no? Que en ese momento era como que llegó la ley para traerlos a conciencia, para decirle, bueno, hasta acá llegaste, a Dios no le agrada tu pecado, ¿no? Y entonces en ese tiempo tenían que recibir una disciplina, ellos recibieron una disciplina, tenían que pagar y también tenían que hacer sacrificios por esos pecados que hacían. Pero eso no alcanzó, porque la ley no alcanzó para que el hombre fuese salvo.
Pero miren qué bueno que es Dios, que ya de antemano dice que Él tenía ya preparado la salvación para todos. No solamente para los judíos, que para ellos vino el Mesías, pero sino que ya de antemano Dios tenía preparado la salvación para todos nosotros. Entonces, acá Pablo le sigue explicando que por qué volvieron, por qué ellos querían de vuelta ser prisioneros de la ley. Y después dice el propósito de la ley en el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, la ley no puede vivificar a nadie. La ley nada más que era para contenerlos, para decirles, para que tomen conciencia del pecado. Pero era como un cuidador, dice, ¿no? Que nos cuidaba hasta que viniera Jesucristo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Qué maravilla que hizo Dios. Si nosotros miramos, estaba la promesa que le hizo a Abraham de antemano y después llegó la ley. Pero la ley fue como un parate, la ley fue como, tenemos que esperar hasta que llegue el Mesías. Y cuando llega el Mesías, ahí es realmente la salvación. Le explica toda esta parte, Pablo, a ellos, ¿no? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿no? Acá habla de ayo, y ayo dice que es la nodriza o es la que cuida, en este caso un tutor también, ¿no? Eso fue para nosotros la ley, eso fue para los Gálatas antes, le estaba diciendo, para los gentiles, pero ahora ya llegó Cristo para cumplir todo esto, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué hermoso. Dice, si nosotros vemos acá, nosotros estábamos prisioneros bajo la ley. Porque pecábamos y bueno, teníamos la conciencia, dice que para eso era la ley, para tener conciencia de que no podían avanzar hasta más allá. Y mientras yo meditaba todo esto, digo, claro, nosotros estábamos encerrados, nosotros estábamos en una cárcel, y ahí cuidados por la ley. Y ahora que vino Jesucristo, vino para romper esto, vino para romper los cerrojos de las cárceles, vino para romper esas cadenas que nos tenían prisioneros. De esto les habla Pablo, dice, y todo esto hizo Jesús por nosotros, y ustedes se quieren volver a la ley. Ya no hay judío ni griego, dice, no hay esclavo ni libre. Vosotros, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa. Le decía, no hay distinción. El Mesías no vino a hacer distinción. El Mesías no vino a hacer ninguna barrera. Él pasaba todas esas barreras porque él vino a cumplir la ley. Él no la vino a anular. Él vino a cumplir la ley y por nosotros, él tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. O sea, él rompió todo eso que antes nos alejaba de Dios. Rompió, quebró eso que nos alejaba de Dios y nos dio libertad. Nos dio libertad a través de ese sacrificio precioso. Todos los sacrificios que hizo el hombre hasta acá no dieron resultado. Todos los sacrificios que nosotros podemos hacer nos sirven. Solamente el sacrificio perfecto, solamente el pago perfecto se llama Jesucristo. Y hoy podríamos meditar nosotros, ¿qué nos seduce hoy? ¿Qué nos seduce hoy para dejar de creer en Jesucristo? ¿Qué nos seduce hoy para buscar otra cosa más que su presencia y su Espíritu Santo? ¿Cuál es? El viejo morador que quiere venir en este tiempo en nuestras vidas para traernos angustia, para traernos deseos y placeres de buscarlos en otros lugares que no los encontramos en Cristo. Le está diciendo, Jesucristo es suficiente. Y Jesucristo es suficiente para nosotros. Jesucristo es lo mejor que tenemos. Jesucristo está en medio nuestro. Entonces, cuando pasemos por esos valles, que los pasamos, sin duda que sí, sin duda que pasamos cosas inciertas, y sin duda que muchas veces somos tentados aún, ¿no? A volvernos a nuestro antiguo andar. Pero le dice que ya basta. ¿Cómo puede ser que quieras volver a esto? ¿Querés volver a los ajos, la cebolla? ¿Querés volver a traer ídolos al templo? Esos ídolos que antes no nos sirvieron. Está diciendo eso, Pablo. Vuélvanse al evangelio puro. Vuélvanse a lo puro, a lo nato, lo que recibieron cuando aceptaron a Jesucristo. Y lo tomo para mi vida. Y le decía, Señor, guárdame de querer volver, guárdame de querer extrañar lo que antes tenía, porque no era nada, porque eso no me daba vida, porque el enemigo nos engañaba creyendo que teniendo un momento de alegría teníamos paz. Y confundíamos, y eso no era la paz. La paz la conocemos mediante Jesucristo. Cuando le dijimos, sí, Jesús, entra en mi corazón. Cuando le dijimos, sí, acá estamos, perdoná nuestros pecados, perdóname. Y Él entró y ocupó ese lugar y dice que ahora Él es templo, está acá en nuestro corazón. Templo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Le está diciendo, guárdense de enseñar lo que yo no les enseñé. Guárdense de enseñar lo que no está escrito en la palabra. Guárdense. Y hoy lo mismo nos está diciendo el Señor a nosotros, que nos guardemos, que llevemos adelante este evangelio puro, que llevemos adelante y que prediquemos a este Jesucristo que murió por nuestros pecados, este Jesucristo que dio la vida por nosotros y que ese pago fue absoluto y que no hay otra cosa, que fuera de Dios, que fuera de Jesucristo no tenemos otra cosa, que el Espíritu Santo lo llena todo. Antes estábamos vacíos, antes estábamos atados, pero ahora estamos libres, pero también dice, no usemos esta libertad para lo que nosotros queremos, no usemos esta libertad, porque a veces confundimos, soy libre en Jesucristo. No está la ley, pero está el Espíritu Santo. Y ese es el semáforo que tenemos. Ese es el semáforo que nos dice, hasta acá llegas, no podés avanzar. Qué amor tan grande. La promesa de Dios nunca, nunca
puede ser anulada. Eso le dice Pablo. Y hoy para nosotros lo mismo. El único sacrificio perfecto es Jesucristo. No hay otro. No hay otro. ¿A dónde más iríamos? ¿A dónde más vamos a buscar? ¿Sí? A veces por ahí nos sentimos cansados. Puede ser, sí, no somos humanos, nos sentimos cansados, pero tenemos todo en Jesucristo, porque Él dice que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cansados, que Él nos hará descansar. Y Él nos hace descansar en su presencia, en su amor. Me acuerdo siempre que Abel nos enseñaba y nos decía, cuando más lo conocemos a Jesucristo, más lo amamos. Y cuando más lo amamos, más queremos obedecerlo. La gracia de Jesucristo no es en vano. La gracia de Jesucristo lo llena todo y lo tiene que llenar en nuestras vidas. Es lo que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Lo que a mí me apasiona porque me apasiona, y es lo que no tenemos que perder, es esto, la pasión del día que conocimos a Jesucristo. Los que estuvimos atados, encadenados, sabemos lo que es la libertad hoy. Hoy podemos disfrutar de lo que es la libertad en Cristo, que no la querramos perder, y que cuando viene el viejo morador a querer golpear esa puerta, está Jesucristo. Pero Jesucristo va a estar cuando nosotros le busquemos, cuando no abandonemos la fe, cuando nos llenemos de su palabra y la hagamos producir. Va a producir, va a dar frutos buenos en nuestras vidas cuando nosotros tomemos su palabra, le creamos y querramos hacer su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos, y le doy gracias a Dios por este momento. Le doy gracias a Dios por su presencia. Le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que no nos deja caer. Es el Espíritu Santo que está ahí para seguir adelante, para ayudarnos. Dios tenía de antemano salvarnos. Y cuando vino Jesucristo, nos enseñó lo que era la salvación. Y cuando se fue, nos dejó a su Espíritu. El privilegio que tenemos nosotros de ser nada a tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no contaminemos el Evangelio, que no contaminemos el templo del Espíritu Santo y que recordemos que el sacrificio de Jesucristo es superior a todo y que lo llena todo y que en Él tenemos todo. Que Dios nos siga aumentando la fe y que Dios nos guarde, pero Dios nos va a guardar cuando nosotros estemos en Él. Que Dios nos ayude para poder ser sinceros, para saber cuando estamos débiles, de buscar ayuda, ¿sí? Para que ese morador no venga a tomar control de nosotros. Ahí había gente que conocía a Jesucristo, que hizo milagro a través de él, pero sin duda había uno que comenzó la contaminación y todos se plegaron a él. Pero que nosotros aprendamos a esto, a buscar la dirección del Espíritu Santo, a buscar su rostro y a creerle. Nuestras obras no nos van a hacer salvos. Nuestras obras no van a hacer que Cristo te ame más, te ame menos. Nuestras obras no nos van a salvar. Nuestra fe nos va a justificar. Nuestra fe nos va a salvar. Así que yo quiero orar en esta tarde y después, bueno, lo dejo Pablo que continúe, pero es lo que yo quería compartir con ustedes en esta tarde. Querido Dios, te doy muchas gracias por este momento. Te doy gracias por Jesucristo,
Te doy gracias porque Jesucristo es suficiente para nosotros. Jesucristo es suficiente. Con Él viene todo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, porque no es por la ley, porque no es por nuestras obras, Señor, es por fe. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe si nos falta, por favor. Señor, que no querramos volver atrás, que no querramos, Dios mío, manchar el Evangelio, que no querramos traer cosas de este mundo, Dios, para aumentar algo o para hacer algo más. Señor, si vos lo tenés todo, si tu Espíritu Santo lo llena todo, si tu Espíritu Santo es mayor que todo, Señor, nosotros, no siendo nada, tenemos tu Espíritu. Ayúdanos para que podamos seguir manteniéndonos así, en fe, creyendo, y que nuestra fe vaya en aumento, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en todo momento. Te doy muchas gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, oro. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Cristina, por compartir. Qué bueno eso que recalcabas, de que no nos olvidemos quién, quién nos devolvió la vida, ¿no? Amén. Y cuántas veces pensaba, tenemos esto de querer pagar algo, de querer hacer algo, ¿no? De querer justificarnos. Así que eh, recordaba, una vez había una colecta en el trabajo creo que había sido para una inundación, no me acuerdo si fue en La Plata o dónde fue. Y, y cómo saltaba esto de querer dar como querer ser bueno, ¿no? O sea, como querer justificar algo, donar algo. Y a veces nosotros caemos en esas situaciones sin entender Amén. que el sacrificio lo hizo el Señor, que no hay nada que podemos hacer nosotros y que cada vez que miramos al Señor es como más esclavo nos volvemos de Él. Él fue el que pagó el precio. Pablo usa mucho esa figura del esclavo, es decir, Amén. precio por mi libertad. Así que, bueno, ahí estábamos. No sé si Gracias. tenemos unos minutos, si alguno quiere compartir alguna petición de oración o